Bueno, muchísima atención, porque si la semana pasada ya habíamos visto turbulencias en los mercados, cuidado ahora con todo lo que tenemos que comentar en este breve vídeo para entender todo lo que deberíamos tener en cuenta con lo que está ocurriendo justamente en ese contexto de Donald Trump, esa crisis, esa guerra comercial y esa imposición de aranceles que comunicaba recientemente a través de sus cuentas oficiales en Truth Social, que esto lo pasan luego a Twitter también. Hay una cuenta, bueno, a X, hay una cuenta que se encarga de ir trasladando sus posts. Y esta era un poco la traducción, ¿no? Decía, hoy he implementado un arancel del 25% sobre las importaciones de México y Canadá, 10% en energía, no un 25%, ojo aquí, ahora vamos a hablar de eso, y un arancel adicional del 10% sobre China, también cuidado con China. Esto se hizo a través de debido a la gran amenaza, ojo, cuidado con esto porque es curioso, de inmigrantes ilegales y las drogas mortales que están matando a nuestros ciudadanos, incluyendo el fentanilo. Habría que ver cuánto de proporcionalidad hay en estas declaraciones y no otro tipo de, digamos, intenciones o intereses detrás, pero lo que sí está claro es que el mercado parece estar nuevamente empezando a cotizar mucha incertidumbre y sobre todo inflación. Fijémonos que incluso Donald Trump criticaba, ¿no? Esta es la cuenta de la que os decía, ¿no? Está todo traducido en castellano, pero la podéis encontrar, son los posts de Truth Social, en este caso llevados a Twitter por una cuenta verificada. Decía, pagamos cientos de digamos, como justificación ante lo de Canadá, ¿no? Pagamos cientos de miles de millones de dólares para subvencionar a Canadá. ¿Por qué? No hay ninguna razón, no necesitamos nada de lo que ellos tienen. Decía, o sea, fijémonos que decía que no necesitan nada, que ellos lo tienen todo. Tenemos energía ilimitada, deberíamos fabricar nuestros propios vehículos y tenemos más madera de la que podemos utilizar. Sin este subsidio masivo, que así es como él lo califica, Canadá deja de existir como un país viable. Luego comentaba más cosas, pero lo que me pareció curioso fue lo que añadían también los lectores, en este caso de X, ¿no? Decían, añadieron contexto. Decían, Canadá compra más a Estados Unidos que cualquier otro país si no se incluyen los cálculos del sector energético, petróleo, gas natural y electricidad. Estados Unidos ha tenido un superávit comercial con Canadá durante los últimos 16 años consecutivos. Era contexto que se le añadía desde X, pero fijémonos en lo siguiente, y esto es un poco lo que ya todos sabemos, quiero decir, todos estamos un poco al tanto de lo que ha estado ocurriendo recientemente, pero claro, el tema estuvo aquí, y es que se esperaba que fuese en marzo y hubiese este tiempo, este margen, esta ventana de posibles negociaciones durante este mes de febrero, pero justamente anunció que se empezarían a publicar a partir de mañana, o sea, digamos, a instaurar a partir de mañana, ¿no? Dejando solo una pequeña ventana para negociaciones de última hora. Claro, curioso esto, hay que ver cuánto avanzas respectivamente en ese hecho, ¿no? Decía, el riesgo de una guerra comercial ha contribuido a alimentar un repunte del dólar, luego lo podemos hablar, desde la reelección de Trump bajo el supuesto de que los aranceles impulsarán la inflación y por lo tanto apoyarían, digamos, a los tipos de interés en Estados Unidos, ¿no? No solamente eso, sino el refugio, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió también? Pues que anunciaron represalias, en este caso desde México, desde China también y sobre todo desde Canadá, con Justin Trudeau que, pues evidentemente también anunciaba represalias, ¿no? Y fijémonos que también nos decían aquí, toma represalias, graba con un 25% hasta 155.000 millones de dólares en comercio con Estados Unidos. Y cuidado con estas declaraciones de Trump, porque Trump decía también que reconoce que los aranceles podrían afectar a la economía de los estadounidenses. Decía, podría haber algo de dolor, sobre todo tras precisamente esto que estamos comentando aquí, que provenía de esos titulares. Ya lo sabemos, todo esto es contexto, ya lo sabemos, pero es muy importante recordar el objetivo de Donald Trump con los aranceles, por poner nuevamente todo en contexto, ¿de acuerdo? Y que la gente no piense que es solamente una estrategia loca, sino que esto es un plan muy medido, con mucha, digamos, antelación incluso, ¿no? Uno de los objetivos es que el ingreso gubernamental se genere como se generaba años atrás, es decir, por esos aranceles de productos que entran a Estados Unidos desde otros países en lugar de los impuestos que pagan los ciudadanos. Era un poco su eslogan. El objetivo final sería que los ciudadanos paguen menos impuestos y los ingresos del gobierno provengan de aranceles al exterior. Además, recordemos también que esto además está apoyado e impulsado por Scott Bessent, que está actualmente en el Tesoro. Disculpad que aquí me ha faltado una barra de espacio, que es poner también un arancel global gradual del 2,5. Cuidado con todo esto porque incrementaría también las tensiones a nivel de inflación. Pero hay que seguir con contexto y decir por qué, o pensar o analizar por qué son tan importantes
estos aranceles a Canadá. Y es que fijemos cuánto exporta Canadá a Estados Unidos. Démonos cuenta que en términos de exportación se lleva el grueso Estados Unidos y en términos de importación también. O sea, la relación comercial que hay entre Estados Unidos y Canadá es clave. Es clave para las relaciones comerciales. No solamente eso, sino que miremos esta imagen que es para entender un poco todo lo que son tamaños de compañías, ¿no? Sí, bueno, el tamaño básicamente. Entonces, ¿qué empresas se verían más afectadas en este contexto? Pues sobre todo las pymes, que serían justamente SME, como estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Que dependen mayormente del mercado estadounidense, 65%, mientras que solamente un 15% opera fuera de Estados Unidos de forma exclusiva. Esto se reduce un poco cuando hacemos la comparativa sobre todo con grandes empresas, las large firms, en este caso, que tienen a priori una mayor diversificación con casi la mitad centrándose en Estados Unidos, pero no el 65 como en el caso de las pequeñas. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con todo esto porque podríamos llegar a resumirlo que las empresas grandes, aunque esto suponga un problema igualmente, todo hay que decirlo, tienen mayor presencia global, ese 51 versus 19%, 51 versus 19% de lo que serían pymes, lo cual sugiere que esa internacionalización es más común entre firmas grandes, pero castiga muchísimo a las firmas pequeñas. Así que esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta, no solamente a nivel de mercados, sino a nivel de micro, ¿de acuerdo? De microeconomía. También esto es una manera de reflejarlo de otra forma, lo compartía Statista, ¿de acuerdo? Y es que vemos que el 75% de las exportaciones canadienses van a Estados Unidos, es decir, una dependencia que está muy clara en cuanto a su vecino, justamente, que lo tiene abajo. La parte de China, Japón y Reino Unido es poca cosa. Vemos un 4, vemos un 2, vemos un 1, pero es que, claro, el grueso se lo lleva justamente la relación directamente que tiene con Estados Unidos en términos comerciales. O sea, no es cosa menor todo lo que estamos viendo justamente ahora. Además, no solamente eso, sino que tengamos en cuenta que se van a empezar a grabar todo este tipo de transacciones por mar y tierra, básicamente, ¿no? O sea, además recordemos que Canadá vende mucho por carretera y tren, evidentemente hacia Estados Unidos, mientras que compra más por barco. Esto es un detalle adicional, básicamente. Aquí se nutre un poquito más de Asia y otras regiones, pero igualmente, evidentemente, por entrar un poco también en contexto, ¿no? Fijémonos en lo que sería lo que se le suele llamar la trade balance, ¿no? O sea, es decir, la balanza comercial cuando calculamos exportaciones, importaciones y lo medimos un poco en el impacto del PIB hasta el año 2022. He intentado encontrar datos consultando fuentes, pero no he encontrado datos 2024 y 2023 tampoco. El grueso de la homogeneidad de datos está en 2022. Pero fijémonos en esto. Cuando medimos este Trade to GDP ratio, o sea, lo que sería balanza comercial sobre PIB, lo que vamos a ver es que el comercio exterior, que serían exportaciones e importaciones, representa casi un 70% del PIB de Canadá. Por lo tanto, y además importantísimo esto, gran parte de este superávit, ahora lo vamos a hablar, proviene de exportaciones de energía. Por lo tanto, vemos que es Canadá una economía altamente dependiente de lo que vendría a ser el comercio exterior. Como pongas una brecha ahí, que es lo que está ocurriendo ahora, imaginémonos lo que puede llegar a ocurrir. Antes estaba hablando de esto, que decía, ahora lo comentamos, y es que gran parte de este superávit que estamos viendo aquí proviene de exportar energía. Fijémonos lo que compartía Bloomberg y fijémonos en lo que ocurre si excluimos de la ecuación la energía. No hay ya superávit. Este superávit tan bonito que vemos aquí ya no lo habría. Habría déficit comercial, en este caso, entre ambas regiones, pero apuntando sobre todo lo que vendría a ser, en este caso, Canadá, ¿no? Por lo tanto, qué importante es tener en cuenta esto y cómo se descompensa la lectura cuando justamente consideramos, de acuerdo, excluir de la ecuación la parte de energía, que hemos dicho que es un poco de las que más llegan a contribuir. Ahora fijémonos el top 5 de bienes importados, en este caso de Estados Unidos, sobre Canadá, que veríamos también importante la parte de petróleo crudo, partes de vehículos, también metales, productos de petróleo también, vehículos de pasajeros, etcétera, etcétera. Y también cuando incluso miramos hacia México, también partes de vehículos, autobuses, camiones, digamos, vehículos de pasajeros, algo de electrónica también vemos. Entonces, cuando empezamos a entender todo esto, sobre todo compartía estos comentarios David C. Adams, que es presidente de Global Automarkers of Canada, y decía lo siguiente, son comentarios y declaraciones suyas, directamente lo podéis consultar en su LinkedIn, me ha parecido muy interesante y lo he querido traer, más creo que ejemplifica muy bien esta imagen, todo lo que comenta aquí, ¿no? Decía, los aranceles son impuestos, primero y principal. Decía también, los aranceles
Disculpad, los aranceles sobre productos canadienses son impuestos pagados por los consumidores estadounidenses en forma de un aumento de precios. Decía, el aumento de los precios conduce a un aumento de la inflación. Y a partir de ahí lo que vemos es que en las industrias en las que construimos cosas juntos, recordemos, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, automóviles, este impacto inflacionario solo aumenta porque las piezas y componentes, y aquí viene un dato clave, cruzan la frontera varias veces. Si tú grabas esto constantemente, imagínate el efecto inflacionario que llega al producto final. Porque una cosa es que llegue al consumidor final, otra cosa es que las empresas puedan ajustar el margen e intenten ajustar precios, pero no te escapas de la inflación, ¿de acuerdo? Y aquí no estamos hablando de política monetaria, que ahora veremos, ¿de acuerdo? Pero sin duda acaba generando en este caso ese efecto, ¿no? Decía, digamos, que ambos pierden, decían aquí, ¿no? Tanto los canadienses como los estadounidenses pagan precios más altos por los automóviles. Quedaos con esto, ambos pierden. Luego hablaremos de la teoría o el dilema del prisionero, que esto es muy importante también. Pero sobre todo para entenderlo un poco más en contexto, lo que decíamos antes. Fijémonos qué exporta más Canadá. Decíamos petróleo crudo y gas, la parte de energía la que más, como estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? ¿Quién se lo compra? Pues Estados Unidos. La relación está muy, muy clara. Pero fijaos aquí. Decíamos, la energía es el rey absoluto con más de un tercio de las exportaciones dirigidas hacia Estados Unidos. Más de un tercio. Más de un tercio. Pero claro, he puesto aquí unos asteriscos para que entendamos todo muy bien. Y es que no le han puesto aranceles del 25 a la energía, le han puesto un 10. Claramente hay una intención de decir, oye, pongo aranceles, pero tampoco la quiero liar en exceso poniendo 25% de aranceles a la energía. Si no, imaginémonos. Por eso se han puesto un 10% de aranceles, que genera inflación igual, pero en menor medida sobre otro tipo de componentes en este caso, ¿no? Aquí decíamos que exporta más Canadá, aquí decimos que importa más Canadá, la fuente es oec.world, lo podéis comprobar por cuenta propia y llegamos un poco a las mismas conclusiones, ¿de acuerdo? Es decir, la relación entre ambos, tanto del lado de Canadá cuando exporta y Estados Unidos compra, como del lado de Canadá cuando importa y Estados Unidos en este caso le provee, le vende. Por lo tanto, acaba siendo un punto fundamental en donde no hay que perder el foco. Pero es que encima, por si fuese poco, fijémonos en esto, ojo con esto, Canadá estudia un plan de ayudas, además de las represalias, ¿de acuerdo? Que es lo que hemos comentado antes, de ayudas. Cuando hablamos de ayudas, hablamos de imprimir dinero. Tienen el dólar canadiense, pueden tirar por ahí. Shock fiscal de nuevo, shock monetario de nuevo. Veremos, fijémonos. La reacción en Forex del cruce, o sea, del par dólar canadiense contra dólar americano. Fijémonos lo que esto significa. Que cada vez, para que lo entendamos bien, 0,69 significaría que yo necesito 0,69, en este caso dólares, para adquirir una unidad de lo que vendría a ser un dólar canadiense. Por lo tanto, si necesitaba el viernes 0,69 dólares para adquirir un dólar canadiense, luego necesito menos 0,67, que es más un 2,5% de caída. Esto significaría dólar arriba, que ya estábamos comentando que estuvo subiendo, y dólar canadiense abajo. ¿Por qué? Porque incluso el mercado no solamente descuenta subida del dólar, por lo que hemos dicho antes, sino que además le metes este componente de estudiar un plan de ayudas. Es decir, darle a la maquinita de imprimir de nuevo. Claro, claro. Dólar canadiense en expectativa a la baja, dólar que encima está fortalecido, desplome en Forex, porque no es normal que Forex se mueva. Aquí pone 2 días, pero claro, esto es transición de lo que es viernes a lunes. De hecho, esto es un gráfico de líneas, pero abrió con un gap el mercado Forex. Importante, porque, digamos, Forex no tiende a moverse tanto. En gráficos de una hora es raro ver una caída del 2,5 tan rápido. Algo hay detrás, no me extraña, es esto, ¿de acuerdo? Pero reflexionemos juntos en lo siguiente. Y es que, fijémonos de dónde venimos, y si tiramos más hacia atrás, la inflación todavía está más alta en Canadá, pues que ya venimos de un shock fiscal más inflación en Canadá. El crecimiento, ojo que se ha ido tambaleando un poco. Entonces yo aquí proyecto, que se entienda, que tampoco estoy aquí vaticinando el futuro, pero yo proyecto en este caso una idea, y es que si a esto les sumamos, o se le suma, otro shock fiscal adicional, más el impacto inflacionario que puede haber de aranceles y una contracción en el PIB, porque esto contribuiría negativamente en el PIB, la foto se vería, como lo vemos ahora, incremento de inflación, caída, contracción del PIB, y ya sabemos que si los precios suben y el crecimiento baja o se estanca, hablaríamos de un escenario de esta inflación. Cuidado con todo esto porque el mercado le teme a esto
Y es sin duda otro gran dilema con Trump en el poder que, en fin, solamente, digamos, lleva menos de un mes y ha revolucionado completamente a los mercados. Importante hablar de esto y con esto me gustaría cerrar el vídeo a modo de reflexión y es el teoría de la cooperación en el dilema del prisionero. La imagen creo que habla por sí sola, pero os lo voy a explicar brevemente aquí. Digamos que si ambos confiesan 5 años a cada uno de prisión, ambos se culpan mutuamente, así que el castigo es moderado, pero le toca a los dos. En cambio, si el prisionero A, que es este de aquí, ¿de acuerdo?, confiesa y el B guarda silencio, ¿de acuerdo?, A queda libre, B recibe 20 años. Es decir, A delata a B y obtiene la mejor recompensa, libertad, mientras que B es castigado severamente. Si nos vamos al otro contexto, si B confiesa y A guarda silencio, B queda libre y A recibe 20 años. Es decir, lo mismo, pero al revés. En cambio, si ambos guardan silencio, se equilibra. Un año cada uno es el mejor resultado conjunto, en lugar de ver estas disparidades de que uno queda libre y a otro le caen 20 años. El famoso dilema del prisionero. Pero apliquémoslo al contexto actual. Diríamos que si dos países cooperan, es decir, en la hipótesis de guardar silencio, no es que tengan que guardar silencio, que se entienda, estamos dirigiéndolo a la teoría del dilema del prisionero. Ambos pueden prosperar con el libre comercio. Si uno impone aranceles, que sería confesar, mientras el otro coopera, el primero puede ganar ventaja y el otro sufre. En cambio, y esto es lo peor que el mercado no quiere ver, si ambos aplican aranceles, es decir, confesar en el dilema, terminan en una guerra comercial que le perjudica a todos. ¿De acuerdo? ¿Queda clara la conclusión? Pues esto sería a lo que el mercado le teme, al escenario que vemos en rojo, que es que básicamente ninguno coopere, ninguno se abra a la negociación y acabe siendo perjudicial para los dos. Hemos visto también que la Fed pausó los tipos de interés, si queréis lo comentamos en otro vídeo para que no se alargue esto demasiado, pero Trump publicaba esto y en la traducción vemos lo siguiente, ¿no? Debido a que Jerome Powell y la Fed no pudieron detener el problema que ellos mismos crearon, yo lo haré liberando la producción de energía. Ojo con esto y los márgenes a la parte de la industria también. Reduciendo regulaciones, reequilibrando el comercio internacional. Cuidado con esto de reequilibrar, pero ya entendemos cuál es su teoría, la hemos explicado antes. Y reactivando la manufactura estadounidense. Pero haré mucho más que detener la inflación, haré que nuestro país sea más poderoso, bla, 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 bla. La Fed ha hecho un trabajo terrible, aquí la criticaba bastante y también luego le recriminaba. Si la Fed hubiera pasado menos tiempo en DEI, que es diversidad, equidad e inclusión, todo ese contexto woke, ideología de género, etcétera, etcétera, la inflación nunca habría sido un problema. Crítico Trump con esto, pero lo hablaremos en otro vídeo, mejor quedémonos con esto, que es probablemente lo más importante que el mercado ahora mismo debería considerar en vista de que el problema no es poca cosa y finalmente las conclusiones o las implicaciones y consecuencias podrían ir mucho a peor. Soy Franco Machiavelli, como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.